Gloria a hermanos, Dios me los bendiga, a la amada Iglesia Santa del Señor, también a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, amén. Vamos a seguir abriendo las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. La palabra del Señor la leemos honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Elevemos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor amado, su palabra va a ser expuesta, Jehová, que sea usted derramando sobre cada uno de nosotros sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación de su palabra, Jehová, para que incluso podamos entenderla y comprenderla, Padre amado. Habla nuestras vidas, Señor, y que su Espíritu Santo sea edificándonos en cada momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo, un solo Dios. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar sus asientos. Amada Iglesia del Señor, estamos tratando de llevar un breve estudio que está ubicado en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Un texto muy conocido. Y hemos estado estudiando parte por parte este versículo. Si bien es cierto, el texto inicia diciendo: si se humillare mi pueblo. Estuvimos viendo que existe una condicionante en este texto, amén. Lo estuvimos viendo a nivel, se podría decir, gramatical, a nivel de literatura, el tema del texto. Aquella condicionante que tiene, que esa palabra sí, me denota también una condición, que esta condición llega hasta el punto y coma, y que luego del punto y coma viene lo consecuente de aquella condicionante, aquellas promesas del Señor. También estuvimos viendo y analizando un poco la historia sobre este texto, cómo surgió, cómo se originó, cuál fue ese acontecimiento que se dio para que diera lugar o diera vida a este texto en la palabra del Señor. Y otro de los puntos que analizamos es: si se humillare mi pueblo. Amén. Estuvimos viendo, estuvimos revisando y estuvimos analizando a través de la palabra, que la palabra humillare o humillación que nos demanda el Señor trae consigo la obediencia. Uno de los puntos, amén, una de esas pruebas para nosotros humillarnos delante de la presencia del Señor, o decirle a Dios que estamos humillados delante de Él, es estar viviendo una vida llena de obediencia. Vimos que la palabra humillar no solamente se cierra o se envasa, o solo se basa en que yo tengo que doblar mis rodillas y llorar. Eso es una humillación instantánea. Pero el pueblo del Señor, que ya ha adquirido y el Señor ha derramado sobre nosotros del Espíritu Santo, vimos que teníamos que mantener una humillación constante, una humillación día a día. Y esta humillación va acompañada o trae consigo la obediencia. Eso demuestra mi verdadera humillación a Dios, que yo me presente a Dios obediente, sobre el cual mi nombre es invocado, decía la palabra del Señor, y seguía diciendo: y oraren. Estuvimos analizando ciertos puntos sobre este término de la oración, que no solamente tiene que ser un momento sagrado en la iglesia, sino que también en nuestros hogares. Cuando vayamos a algún lugar, ese momento de oración tiene que ser un momento sagrado, porque es
a Dios al que vamos a buscar, es a Dios al que le vamos a hablar, es a Dios al que nosotros nos vamos a presentar. Entonces, ese momento, ese instante, por más breve que sea, tiene que ser sagrado, tiene que ser respetado por cada uno de nosotros. Amén. Tanto en la iglesia como fuera de ella. Entonces estuvimos viendo esas partes. Y el texto continúa diciendo, y buscaren mi rostro. Vimos en esta parte brevemente que cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, teníamos que hacernos esa pregunta de por qué Dios decía que busquemos su rostro. ¿Por qué el Señor en varios textos dice que busquemos su rostro? ¿Por qué solamente a veces se basa en que buscar el rostro del Señor es entrar en oración a Él? Pero vimos o tratamos de ver un poco más allá a través de las Escrituras que el buscar el rostro del Señor es donde hallamos los ojos del Señor. Amén. Que somos vistos por Dios. Encontramos en el rostro del Señor los oídos del Señor también. Que tenemos que procurar ser escuchados por Dios. Y para ser escuchados teníamos que cumplir muchas cosas. Santidad, obediencia, humildad, humillación. Amén. También encontramos que en el rostro del Señor hallamos ese olfato de nuestro Dios. Que nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Nuestra adoración, nuestra oración, nuestra alabanza, aún nuestra búsqueda tiene que llegar con un olor fragante hacia Dios. Y nosotros tenemos que preocuparnos para hallar eso. Que Dios halle en nosotros eso. Y vimos también que en el rostro del Señor hallamos ¿qué cosa? La boca del Señor. Que tomamos como ejemplo aquella visión que tuvo Juan y estuvimos revisándola. Y él decía que cuando él escuchó una voz, él miró hacia atrás y veía en ese rostro como de la boca salía una espada de doble filo. Esa la interpretamos a la luz de la palabra, que se trata de la palabra del Señor. Amén. Que nosotros al buscar el rostro del Señor encontramos su palabra. No podemos huir de ella. Tenemos que vivirla, tenemos que obedecerla. Tenemos que estar constantemente escudriñándola. Porque eso es buscar el rostro del Señor. Amén. Ya que vimos que esa palabra buscar, el Señor la denotaba muy bien en su palabra. Búscame. No solamente busca mi rostro, sino también el Señor en muchos textos menciona que lo busquemos a Él. Y ya vimos que eso tiene que ser algo perseverante, algo de que tenemos que estar constantemente ahí delante del Señor. Amén. Hemos estado viendo cada uno de estos puntos y vimos que un punto depende del otro. O sea que recordamos que esta Biblia es una secuencia. Amén. Dios es un Dios de orden. Y al ser un Dios de orden, cada versículo que está en la Biblia está ordenado. Y segunda de Crónicas 7:14 no es la excepción. Entonces, vimos que es como un checklist, como un listado que tenemos que ir cumpliendo. Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y luego sigo con lo demás. Entonces, en ese listado, lo primero que vimos es si se humillare mi pueblo. Primero entra la humillación, con todo lo que ya vimos, sobre el cual mi nombre es invocado. Luego viene la oración. Tengo que humillarme para poder entrar en la presencia del Señor, a orar delante de Él. Y dice, y buscar en mi rostro. Estuvimos viendo todos esos puntos de buscar el rostro del Señor, vienen ahí. Por consiguiente, amén, no podemos hacer una cosa sin la otra, no podemos desbalancearnos. Yo no puedo no humillarme, pero sí orar. Y no puedo estudiar, pero no orar. No hay un balance. El cristiano tiene que vivir la vida, o nuestra vida tiene que ser balanceada. Oración
estudio de la palabra. Humillación, oración. Amén. Búsqueda del Señor, congregación en la casa de Dios. Y entonces nos quedamos por la parte de y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Les estuve diciendo que muchas veces hay cristianos que dicen, al decir la palabra malos caminos, ya eso no es para mí, ya eso es para el de afuera. Pero ciertamente vimos brevemente que este punto también es para nosotros. Amén. Vimos que este punto de convertirnos de nuestros malos caminos entra para el cristiano. Ya vamos a ir viendo también por qué y a qué se refiere. Fíjense que para nosotros convertirnos de nuestros malos caminos, tuvimos que haber pasado ese proceso. ¿Por qué digo ese proceso? Porque para nosotros como cristianos no es lo mismo un inconverso que hace la oración de fe y Dios lo cambia y lo transforma. Amén. Eso es un punto muy diferente. Ahorita estamos hablando de la iglesia santa del Señor. Amén. Quiero que tengamos esa parte en claro. Y vimos que esta parte de convertirnos de nuestros malos caminos está lo último quizás, porque vimos que la condicionante llega hasta el punto y coma. Y la última condición es convertirnos de nuestros malos caminos. Pero no está lo último porque es la menos importante. Está lo último porque al ya ser hijos de Dios, tenemos que ir pasando por cada una de esas condiciones. Amén. Vayámonos a Proverbios, libro de Proverbios. Entremos en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, verso 12. Del 12 al 20 vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Verso 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Vamos tratando de analizar un poco estos textos orientados a la predicación que estamos llevando. Amén. Orientados a esta parte que estamos tratando de llevar. Entonces, dice 2 de Crónicas 7:14, y se convirtieron de sus malos caminos. Como cristianos ya sabemos que a la palabra del Señor, al decirnos caminos, se refiere a nuestra manera de cómo nos estamos comportando, cómo estamos guiándonos, cómo estamos caminando, cómo estamos andando en obediencia a Dios. Amén. Para ser más claros.
Entonces, lo malo es todo aquello que va en contra de la palabra del Señor. Y dice que debemos alejarnos de ese caminar, porque un cristiano también puede andar en aquellos caminos. Fíjese lo que dice Proverbios 2:12. Para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades, y nosotros podemos decirnos, la palabra se está refiriendo a aquellos que están afuera, aquellos que están en el mundo, amén. Pero sigamos leyendo, que dejan los caminos derechos. Ahí ya entra un punto clave que quiero marcar. ¿Qué dice la palabra del Señor? No lo digo yo, que dejan los caminos derechos. Ciertamente la palabra derecho ya sabemos que son caminos rectos. Y si lo llevamos a la profundidad de la palabra o a algo más claro, caminos apegados a las Escrituras. Amén. Entonces, esto nos da un punto de quiebre de que está hablando también de que hay quienes están caminando por las sendas correctas, por los caminos rectos. Están caminando conforme dice la Escritura que deben caminar. Porque para que la Biblia diga que dejan los caminos derechos, quiere decir que ellos estaban caminando en rectitud. Porque para Dios, ¿usted está en los caminos correctos o está en los caminos incorrectos? No hay que yo tengo un pie aquí y tengo el otro pie aquí y yo ando caminando ahí en ambos puntos, pero ahí me voy yo esforzando. Eso no existe. O estamos o no estamos. Dice la Biblia, o somos de Él o no somos de Él. Amén. Ese punto dejémoslo claro. Entonces dice que han dejado aquellos caminos derechos. ¿Para qué? Para andar por sendas tenebrosas, aclarándonos que ciertamente, aunque estemos caminando correctamente, aunque nosotros estemos por ese buen caminar, siempre tenemos que tener cuidado de no desviarnos. Amén. De que aún aquel que estuvo caminando por aquellos caminos derechos puede desviarse a las sendas tenebrosas. ¿Por qué se desvía a las sendas tenebrosas? Y aquí entra el punto de por qué está esta parte y se convirtieron de sus malos caminos a lo último. Porque para yo mantenerme por el camino recto, ¿qué tengo que hacer? Humillarme, orar, buscar el rostro del Señor. Amén. Todo eso me va a ayudar a mí a yo seguirme guiando por el camino correcto. Ese Espíritu Santo va a seguir viviendo en mí y me va a ayudar a que yo camine por la senda correcta. Porque si yo no cuido el Espíritu Santo que habita ya en mí, me voy a desviar. No va a poder nuestra propia prudencia. Amén. Sigue diciendo que se alegran haciendo el mal. Ya una vez que usted prueba lo malo y eso se vuelve una costumbre y usted se aparta del Señor, usted se va a deleitar en el mal. Que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dice, y serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El Señor está dando ciertas pautas de lo que hacen aquellos que ya se empiezan a desviar o ya se desviaron. Amén. Sigamos leyendo. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y fíjense lo que dice el verso 20. Así andarás por el camino de los buenos.
La palabra sola se contesta, la palabra sola dice cómo tenemos que hacer y el por qué escribió todo eso. Del verso 12 al verso 19 nos dan pautas de aquellos que han dejado el camino correcto, nos dan pautas de aquellos que se han desviado, aquellos que quizás están viviendo una vida ahí blandengue. Y en el verso 20 nos dice, así andarás por el camino de los buenos. ¿Cómo andaré por esos caminos de los buenos? Alejándome de todo lo que dice del verso 12 al verso 19. Amén. Ahí dice, andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Entonces vemos bíblicamente que ciertamente esos dos caminos son de los que nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. De mantenernos por las sendas rectas, de mantenernos por las sendas o los caminos buenos. Los caminos buenos, ¿cuáles son? Los que están escritos en la palabra del Señor. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si existen caminos malos, o existen aquellos que han dejado caminos derechos por andar por sendas tenebrosas, ¿esto qué implica? Que aquellos que anduvieron por el camino recto, poco a poco fueron desviándose. Porque el desvío no entra de la noche a la mañana. El desvío, el yo salirme de un camino correcto, no viene de la noche a la mañana. Es un proceso. Amén. Es un proceso. Usted comienza quizás a codiciar, quizás comienza a mentir, quizás comienza a hacer algo y luego eso empieza a acrecentarse, hasta que empiezan con más cosas perversas, más cosas que empiezan a dañar nuestro templo. Y todo eso nos lleva a lo malo. Si todo eso nos lleva a lo malo, quiere decir que nosotros tenemos que examinarnos día a día. Quiere decir que para llegar a ese punto nosotros tenemos que examinarnos de que no estemos teniendo esas pequeñas cosas que en determinado momento van a hacer que yo me aleje de la senda correcta. Que yo todos los días tengo que estar analizando mi vida para así yo decir, estoy haciendo bien. Este paso que estoy dando está bien. Esta levantada de mano que estoy haciendo está bien. Esta decisión que estoy haciendo está bien. Esta manera de hablar estará bien. Mis oídos estarán escuchando lo correcto. Todas estas cosas implican para que yo me analice y no salirme de las sendas correctas. Examinarnos diariamente. Si no lo hacemos, no sabremos qué estamos haciendo mal. Y la palabra del Señor dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo me voy a convertir de mis malos caminos si no me analizo? Muchos en la Biblia dijeron, muchos en la Biblia, Señor, pero si yo te estoy sirviendo. E incluso ese texto tan fuerte, donde el Señor le dice, no te conozco. Hermanos, uno se pone a pensar en eso y uno se puede hasta quebrar al escuchar esas palabras. No te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabras muy duras. Y ellos quizás en su mente, en su caminar, estuvieron diciendo, pero si yo hacía esto, yo hacía lo de acá, ¿qué pasó? Eso nos da a ver a nosotros que tenemos que examinarnos. Incluso todas las cartas que enviaron a las 7 iglesias, da a notarnos a nosotros que el hecho de que estemos en la iglesia, en la congregación, no significa que todo nuestro caminar sea correcto. Amén. Que tenemos que analizarnos. No se confíe. Amada iglesia del Señor, no se confíe. No diga yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo lo otro. Ya vimos en la oración,
Cuando les dije, quizás estamos diciendo que estamos orando, sí, pero si yo oro, gracias Señor, amén. Esa no es una oración respetuosa delante de nuestro Dios. Si yo oro de esa manera, hay algo mal en mi vida. Yo no estoy teniendo ese debido respeto para Dios. Ese debido, Señor, a ver, yo voy a entrar a la oración. Amén. Todas esas cosas tenemos que analizar. Y darnos cuenta de eso también es escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios nos vamos a dar cuenta de nuestros malos caminos. Eso es otra predicación, pero solamente lo voy a dar como una pauta. A veces nosotros en oración pedimos y pedimos, pero nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Y ya sabemos nosotros como cristianos que la voz de Dios no está solamente en los profetas, no está solamente en quien te ministre en la iglesia, en que el pastor te ponga la mano y te diga palabras del Señor. Todos los días podemos oír la voz de Dios, porque a través de esta palabra está la voz de nuestro Dios. Es como un espejo. Me muestra lo que estoy haciendo mal, pero también me muestra lo que estoy haciendo bien. Escuchemos la voz de Dios. Entonces, si esta palabra me muestra o me dice también la voz de Dios, significa que para darme cuenta de mis malos caminos, tengo que estudiar su palabra. Y quiero decir por qué. Imagine que usted es nuevo en los caminos del Señor, que usted recién ingresa, usted se acaba de convertir, está ferviente, está gozoso, y al iniciar lo que usted va a empezar a ver o lo que va a empezar a escuchar son las predicaciones que le hagan en la iglesia. Amén. Pero muchas veces las predicaciones que se dan en la iglesia son de temas puntuales. ¿Qué pasa si yo durante ese tiempo o tiempo después comienzo a hacer algo indebido y no conocía la palabra? Voy a estar cometiendo pecado. ¿Por qué? Por mi falta de conocimiento. Y usted me dirá, pero es que es nuevo, tiene que ir aprendiendo, amén. Pero solo es un ejemplo. Si nosotros ya tenemos 5, 10, 15 años en el Evangelio, el Señor te va a decir, ¿y qué hiciste todo el tiempo que me has estado sirviendo? Señor, yo cometía esto, pero es que no lo sabía, Señor, yo no lo estudié. ¿Qué hiciste todo el tiempo para que no estudiaras y no te dieras cuenta que en la palabra del Señor decía, no hagas eso? Amén. Por eso es importante estudiar la palabra. Además de muchas cosas que tienen muchos beneficios, uno de los puntos es ese. Para yo saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios en mi vida. Amén. El desconocimiento de la ley no nos exime de culpa. Entonces, al darnos cuenta de nuestros malos caminos, ¿qué sigue para podernos convertir de nuestros malos caminos? Tenemos que reconocer que hay algo mal en nosotros. ¿Por qué puse este punto de que tenemos que reconocer? Porque muchas veces el Señor nos habla, pero esquivamos, es para el que está allá, es para el que está acá, yo no voy a prestar atención, o quizás decimos yo sí presto atención, pero en nuestra mente solamente está el hermanito que está al lado. Ah, sí, yo lo he visto el de acá, yo lo vi la vez pasada, yo lo vi. ¿Quién sabe si Dios no te está diciendo a ti en ese momento?
que hay algo que estés haciendo, algo que estés cometiendo en privado, y el Señor, a través de la predicación de alguno de sus siervos, te da la palabra. Amén. Por eso es importante reconocer. Si Dios nos habla, tenemos que reconocer. Eso es muy importante. Y no esquivar. A veces no reconocemos porque nuestra mente está cerrada en que estamos haciendo lo correcto. Mi mente se cierra y dice: yo sí estoy predicando, yo sí estoy orando, eso no es para mí. O están predicando un hermano y nuestra mente empieza a irse por otro lado. ¿Por qué? Porque eso yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque dice que tengo que orar y yo ya estoy orando. ¿Yo para qué voy a prestar atención? En cada parte de la predicación, cada palabra que vote un siervo, dice la Biblia que esta palabra será prosperada para lo que fue enviada. Si alguien está dando la palabra, no es él, es Dios a través de su palabra, ahí a través del Espíritu, dando su palabra. Y esa palabra será prosperada para lo que fue enviada. Por eso es importante reconocer y no cerrarnos en nuestra mente. Eso es muy importante, amada iglesia del Señor. Porque a veces nosotros podemos estar en esa forma, cerrados, pensando que no es para mí. Démosle la oportunidad a Dios que hable a nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Luego, ¿qué viene de haber reconocido que estoy haciendo algo mal? Arrepentirnos y cambiar. El arrepentimiento viene de la mano con el cambio. Yo no puedo arrepentirme, pero al día siguiente volver a hacer lo mismo. Yo no puedo arrepentirme y luego continuar con mi mismo caminar, porque eso va a empeorar. Si nosotros no tratamos de cambiar, eso va a empeorar. ¿Y a qué me refiero con cambiar? Muchas veces ciertos cristianos dicen: Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, Dios es el que hace todo. Y ellos no hacen nada para cambiar. Si Dios ya me habló, me pateó, porque la palabra tiene que doler. No se sienta mal si la palabra le duele. Es que la palabra va a doler. Pero siéntase gozoso y siéntase dichoso. Porque si Dios todavía le habla, es porque todavía lo ama. Y yo tengo que buscar cambiar. No puedo quedarme, si ya yo he reconocido y yo sé que estoy haciendo algo mal, ahora viene mi cambio. Dios me va a ayudar, Dios va a estar ahí, Dios va a estar en cada instante, pero yo también tengo que poner de mi parte. Empezar a negarme a mí mismo. Si antes no hacía algo en determinado tiempo, ahora ya lo voy a hacer. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Pero ese ayúdame tiene que ir acompañado de esfuerzo. Amén. Tiene que ir acompañado de esfuerzo. Me daba pereza quizás antes orar. Ahora tengo que esforzarme y decir: Señor, he llegado cansado. Ciertamente quizás hasta puedo tener fiebre, porque créame que cuando usted quiere cambiar, todo le va a pasar. Todo le va a pasar. Usted se va a acordar hasta de las 10 plagas. A mí me están cayendo, va a decir. Todo nos va a pasar. Pero tenemos que soportarlo. Tenemos que pagar un precio. Amén.
Ese es el precio que tenemos que pagar y tenemos que cambiar. Negándonos a nosotros mismos, poniendo de nuestra parte. Dios hace una parte muy importante, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Ese es el objetivo, mantenernos con los ejercicios espirituales y alejarnos de los malos caminos. Proverbios capítulo 4, verso 14. Lo que estuvimos viendo. Proverbios capítulo 4, verso 14. Que dice del 14 al 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Amén. Ahí está lo que hemos estado hablando. Ahí está claro lo que hemos estado conversando, lo que hemos estado analizando en la palabra del Señor. El Señor nos dice, aléjate de ella, no pases por ella. Fíjense que al decirnos no pases por ella, también está diciendo que vamos a poder ver cuál es ese camino. Amén. Es como que usted me diga a mí, no pases por la calle que está ahí, porque te va a pasar algo malo. Yo la veo y digo, ya sí, esa calle tiene algo malo. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que esa calle tiene algo malo? Bíblicamente, por su palabra. Esta me va a mostrar cuál es ese camino malo. No pases por ella, dice, apártate de ella y pasa. O sea, sigue de largo, no prestes atención, sigue orando, sigue esforzándote, sigue ayunando, sigue vigilando, sigue congregándote, sigue haciendo los ejercicios espirituales y vas a pasar. Amén. Tenemos que alejarnos de ese camino. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:19, para terminar de confirmar lo que hemos estado meditando en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice el prefacio? El mensaje a la Odisea. Aquí está otra vez esa confirmación de lo que hemos estado hablando. Sé pues celoso y ¿qué dice? Arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir yo? ¿De lo bueno que estoy haciendo? No. ¿Me voy a arrepentir yo de qué? De lo malo que he estado cometiendo. Arrepiéntete, dice el Señor. Ahí vemos esa confirmación de lo que hemos estado hablando y tratando. Tenemos que alejarnos de aquellos caminos que quizás podamos estar cometiendo. Que todo lo que está prohibido en el camino santo del Señor es malo, lo que está escrito en su palabra. De los chismes, las murmuraciones. Vayámonos al libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20. Dice la palabra del Señor, 20:21 leamos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué fui a esta parte? ¿Por qué fui a este punto? Fíjense en ciertas palabras puntuales que dice. En el verso 20 dice nuestro Señor Jesucristo. En el verso 21 dice, os haga actos, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Y ese es el punto que quería dejar claro. No podemos jactarnos de hacer lo correcto. No podemos jactarnos de estar en el camino correcto. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, quien nos dio, nos facilitó de tantas cosas, aún de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos caminar por esas sendas. No podemos enorgullecernos de que estamos caminando correcto. No podemos decirle a otro, yo sí estoy en el camino correcto, y llegar al grado de la jactancia. Amén. Podemos decir, amén, gloria a Dios, estamos en el camino correcto. Estamos caminando por el buen camino. Pero cuidado, ese hilo se va a la jactancia. Porque ¿qué dice la palabra del Señor en el verso 21? Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. No a nosotros. Salmos capítulo 19, verso 7. ¿Cómo nos vamos a convertir? A más de lo que ya hemos estado viendo, hemos estado tratando de analizar a la luz de la palabra. Veamos Salmos capítulo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí está otra confirmación de lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es la ley del Señor? ¿Dónde hallamos esa ley que va a convertir mi alma? En su palabra. Aquí está la ley del Señor. Aquí está esa esencia que nos ha dejado Dios para nosotros encaminarnos por ese buen camino. Amén. Y es esta palabra que nos va a convertir. Otro de los puntos claros también que hallamos para convertirnos en los buenos caminos, o mantenernos quizás en los buenos caminos, lo hallamos en el texto que estamos siguiendo, Segunda de Crónicas 7:14. El orden en el que el Señor ha trazado el texto nos indica lo que tenemos que ir haciendo. Antes de llegar a convertirnos, ¿qué vimos? Humillación, oración, buscar el rostro del Señor, que ya estudiamos que interviene en muchos puntos. Amén. Todas estas cosas son las que nosotros tenemos que ir viendo, ir analizando. Y como les digo y vuelvo a aclarar, no cerrarnos en que estamos haciendo todo correcto. Amén. ¿Por qué? Porque el cerrarnos que estamos haciendo todo correcto hace que cuando un hermano predique o cuando un pastor predique, nosotros digamos, esta parte no es para mí. Y no estoy diciendo de aquellos que son jactanciosos, no estoy hablando de aquellos que quizás no quieren escuchar, estoy hablando de todos los hermanos, no solo de la iglesia, aleluya, Cristo te ama, estoy hablando a nivel general. El nosotros decir, yo ya estoy haciendo esto, lo otro y lo otro,
puede hacer que nosotros desviemos nuestra mente de la predicación, nuestra mente de los textos que están escritos en la palabra. Amén. Y que cuando nos hable Dios, digamos, esto no es para mí porque ya lo estoy haciendo. Analicemos lo que estamos haciendo para el Señor. Analicemos cómo estamos caminando para nuestro Dios. Amén. Porque es algo muy importante. Tenemos que convertirnos de esos malos caminos. Y ahora sí, una vez que ya hemos completado con todos estos requisitos, con todas estas condicionantes que están escritas en 2 de Crónicas 7:14, hemos llegado al punto y coma. Hemos llegado a todo lo que tenemos que hacer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entramos a las promesas que nos da el Señor en su palabra. Entramos a la parte que nos gusta, las promesas del Señor. Pero mire que no se van a obtener fácil. Hay que pagar un precio. Amén. Dice, yo, dice el Señor, oiré desde los cielos. La palabra entonces indica que habrá una acción después de esta. La palabra entonces indica que habrá una acción o un resultado después de esta palabra. Como en este caso el texto. Todo lo que ocurre está ahí. Toda la condicionante. Viene el entonces. Ese entonces es esa separación que yo hago. Y digo, todo esto tienes que cumplir. Entonces, harás lo de acá. Amén. Eso con la palabra entonces. Y aquí vienen las promesas de nuestro Dios. Esta parte nosotros la entendemos claro. Amén. Yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y cumplimos con todo lo demás. Pero este oír del Señor viene también acompañado de una acción la mayoría de las veces. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor dice, yo oiré, yo oigo, yo escuché tu oración. Luego de ese oír de nuestro Dios, viene una acción. Luego de esa palabra que el Señor nos dice, oír, yo escuché tu oración, va a venir una acción. Pero muchos esperan que esa acción sea siempre positiva. ¿Y qué es positiva para el cristiano? Lo que yo estoy queriendo. Eso es lo positivo para mí. Lo que yo estoy quizás pidiendo. Yo quiero la respuesta, la acción después de que Dios me escuche, pero muchas veces quiero lo que yo estoy pidiendo. Fíjense que vayamos al libro de Salmos 34:6 para ir pausadamente. Vayamos poco a poco. Libro de Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Que dice luego de la coma, y lo libró de todas sus angustias. Luego de que Dios lo escuchó, luego de que Dios dice, le oyó Jehová. ¿Qué oyó a Jehová? El clamor de él. ¿Qué hay luego de ese oír de nuestro Dios? Una acción. ¿Cuál es la acción que estamos viendo en el verso 6? Lo libró de todas sus angustias. Viene la acción. Y ahí mismo veamos, 34 verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué vino después del oír de nuestro Dios? Una acción.
El oír al que se refiere la palabra del Señor es un oír que trae consigo, que viene acompañado de una acción, ya sea para librarnos, para sanarnos, para respondernos en algo. Porque nosotros cuando entramos en la oración es para hacer peticiones a Dios. Además de que agradecemos, de que pedimos perdón, entramos en un periodo de peticiones a nuestro Dios. Pero ese oír del Señor, si hemos cumplido con todo lo que el Señor nos ha dicho, este oír va a traer una acción que tenemos que tener en claro algo. Si nosotros estamos pidiendo una respuesta de Dios, vamos a tener una respuesta de parte de Él. Si nosotros estamos pidiendo un cambio, una sanación, queremos tener una sanación de parte de Dios. Pero la acción de nuestro Dios por nuestra oración o nuestra petición puede ser también un no lo hagas. Amén. Nosotros como cristianos a veces decimos, yo estoy pidiéndole a Dios, estoy clamándole al Señor. Y amén, podemos estar humillándonos delante de Él, orando, buscando su rostro. Y le decimos, Señor, yo quiero esto, Padre, ayúdame. Podemos decirlo de todo corazón. No me voy a referir a algo en que no lo pidamos de todo corazón o algo que no sea bueno. Pero la acción de Dios no va a ser para nuestra o nuestro querer. La acción del Señor va a ser para lo que nos conviene. Amén. Eso tengamos claro. Porque a veces le reclamamos al Señor, Padre, yo he pedido, yo he orado, yo he llorado, yo he clamado a tu nombre, pero no me has dado lo que te he pedido. Me diste otra cosa. Y es que se confunde el contexto, se confunde el significado. Yo pido al Señor, pero la respuesta de Dios va a ser para lo que me conviene. Amén. No esperemos de parte de Dios lo que queremos escuchar, lo que queremos oír. Esperemos de parte del Señor lo que nos conviene a nosotros, lo que va a servir para que su obra siga avanzando. Amén. Y vamos a entrar más a profundidad en esta parte sobre lo que dice que el Señor oirá desde los cielos. Pero ya lo vamos a ver en otra ocasión. Amén. Nos vamos a quedar hasta aquí en la palabra del Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Si le va a dar esa ofrenda de aplauso, désela a Dios, porque Él es bueno, grande, misericordioso y lleno de amor para nosotros. Vamos ahora. Padre nuestro que está en el cielo, Señor amado, gracias Jehová, gracias Señor eterno por su palabra que es ese refrigerio para nosotros, su palabra que nos edifica, que nos enseña y nos dice cómo guiarnos a través de su palabra. Dios bendito, gracias porque usted habla en nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor, a que nosotros aprendamos a escuchar, a que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos y a hacer su buena y perfecta voluntad. En sus manos estamos, Padre, que su Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Señor, gracias por tanto que usted da a nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial.